Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, depende del punto de la Tierra en el que nos estés escuchando o en el punto del universo en el que nos estés escuchando, porque seguramente también nos escuchan en otros lugares del universo. Soy Miguel Ángel Alonso Pulido y junto a mis compañeros Jaime Blanc y Alberto Meneses te doy la bienvenida a Charlas de Autopublicación, el podcast en el que, iba a decir cada semana, pero bueno, lo ideal es cada semana, a veces será cada 2 semanas, a veces cada 3 o cada día, depende, pero bueno, el podcast en el que hablamos cada cierto tiempo de todo lo que he referido a la autopublicación, todos los pequeños trucos para poder publicar mejor tus libros en Amazon y en otras tiendas, cómo terminar tus historias, en fin, todas esas cosas que nosotros como escritores independientes hemos ido aprendiendo a base de tortazos en estos años que llevamos dedicados a esto y que compartimos contigo para que no tengas que cometer los mismos errores que cometimos nosotros. Y como decía, pues nada, aquí están mis compañeros, Alberto Meneses y Jaime Blanc. Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas noches a todos. Pues aquí estamos, un programa más. Muy aquí bien. Preparados al filo de la medianoche. Bueno, no, queda un poquito aquí en España. Sí. Bueno, y depende de dónde, en qué momento nos escuchen, pero bueno, el caso es que estamos aquí los tres y hoy vamos a continuar pues nada, con todos los temas que estuvimos tratando en el programa anterior. Hemos estado ahí hablando un poco, en general, de las historias, de cómo nos inspiramos para escribir, de dónde nos vienen las ideas, cómo nos organizamos, cómo superar los bloqueos, pero en fin, nos quedó muchas cosas por contar y no sabemos ni siquiera si lo vamos a poder terminar hoy. Pero en fin, vamos a seguir hablando del tema, que es lo que nos interesa a todos. Sobre todo porque algunos oyentes pues ya nos han dicho que sí, que están muy interesados en todo este tipo de truquillos, intríngulis, tejemanejes, como quieras llamar, a las entrañas del oficio de escribir. Y aquí pues nada, vamos a contaros un poquito sobre esas entrañas, como buenos carniceros de la lengua que somos. Pues nada chicos, ¿por dónde queréis que empecemos? La verdad, no sé si por los personajes como habíamos comentado antes ahí de cámara o en otra cosa. Sí, por los personajes podríamos empezar hoy. Sí. Pues podríamos hablar de eso, de cómo planteamos cada uno los personajes de nuestra novela y bueno, de dónde sacamos las ideas para crear un personaje y bueno, y cómo trabajamos con él a lo largo de la novela. Así que nada, empiezas tú, Jaime, por ejemplo, abriendo el fuego. Así en frío. Bueno, así un poco así, bueno. No sé qué decir. Bueno, yo de entrada, yo me hago una ficha muy, muy sencilla de los personajes. Yo he visto por ahí por internet, por otros amigos autores que conozco, que hay fichas con un montón de datos, como si fuera casi un juego de rol, de la infancia, de no sé qué. Yo me lo hago muy básico, porque sobre los personajes hay muchos que aparecen en determinadas escenas y te da igual saber quiénes son sus padres o de dónde vienen. Entonces lo que yo sí que me hago es una fichita, bueno, con el scrivener que utilizo, una fichita, el nombre y sus características que van a salir en la novela, si es alto, si es bajo, tal, y alguna cosa de interés. A lo mejor por cada personaje tengo 4 líneas, no tengo más. Entonces, así cuando tengo alguna duda de cómo es, pues voy a la fichita y lo miro. Y en cuanto a la invención de los personajes, no sé, pues intento que tengan diferentes caracteres, pues eso, más extrovertidos, más... Por ejemplo, el de mi novela ahora, el protagonista es bastante tímido, es inseguro, que en las otras novelas no era así. Pero vamos, no me baso en ningún prototipo. Hay, por ejemplo, quien dice, porque a mí personalmente me parece ridículo, hay quien dice que para hacer, por ejemplo, para escribir una novela, lo hacen mucho los de romántica, que ellos tienen que visualizar una actora. Entonces, ese actor es el que hacen de protagonista, el personajes. Entonces, por ejemplo, quieren que uno sea como Brad Pitt, entonces lo visualizan como Brad Pitt. Entonces, lo tienen en la cabeza y, de hecho, en muchos anuncios luego de novelas románticas te salen recortado el Brad Pitt, la Angelina Jolie, que dices, bueno, esto tú tienes los derechos para usar esas fotos. Pero bueno, yo personalmente no utilizo ningún sistema así. Yo, pues, este va a ser así, este va a ser así. Intento que sean diferentes y ya está. Tampoco, yo en eso no soy muy ordenado tampoco. No sé si vosotros tenéis alguna técnica así más sofisticada, porque vamos, yo no me complico mucho la vida. Yo eso de los actores que comentas, yo no sé si os pasará a vosotros como lectores, pero yo creo que cada uno cuando leemos una novela nos imaginamos el personaje de distinta manera. O sea, cada lector tiene una visualización distinta a los demás.
Entonces yo, por ejemplo, no me gusta dar demasiados rasgos, no me gusta describirlo al detalle, de los ojos de tal color, las cejas con esta forma, el pelo tal, cortado por aquí, las patillas no sé qué. Yo creo que, yo no sé si es correcto o no, pero para mí personalmente no me gusta dar demasiados detalles. Doy 4 pinceladas y luego que sea la persona que se lo imagine, porque yo realmente cuando estoy escribiendo, yo no me lo estoy imaginando tampoco físicamente de una manera en concreta. O sea, no lo sé, o sea, y el tema de los actores, por ejemplo, yo eso sí que jamás lo hago, o sea, no escribo una novela pensando en Brad Pitt o en Bruce Willis o tal. A lo mejor inconscientemente vas cogiendo detalles de todos o cosas que hacen y tal, pero vamos, el identificarlos como una persona no me gusta. De la misma manera que yo sé que hay gente que lo hace, que va por la calle y va apuntando cosas de la gente que ve y gestos que tienen y tal, para luego utilizarlos en las novelas. Yo no lo suelo hacer, de momento no lo hago. No sé si funciona bien o no funciona bien, pero no es una manera que me guste de escribir, de ir... A lo mejor sí me quedo más con frases, porque luego cuando hablemos más adelante de este apartado, yo, por ejemplo, sí le doy más importancia a los diálogos que a los personajes. Yo quiero que mis personajes se reflejen en sus diálogos y en sus acciones. Lo que hacen es lo que realmente da para mí una imagen de ellos. Pues yo aquí os voy a llevar la contraria a los dos, porque mira, yo sí he utilizado... ¿Tú sí que piensas en Brad Pitt? No, yo no pienso en Brad Pitt, pero sí he utilizado bueno, ahora no tanto, porque ya en este ya los tengo terminados, pero por ejemplo, sí he utilizado las referencias de actores y similares para los personajes. Además es que incluso depende, porque bueno, en fin, voy a contar las cosas desde el principio, que siempre era mejor orientación. Yo cuando empecé a escribir, hacía ahí también como Jaime. O sea, yo con una pequeña pinceladas y 4 líneas que me detallaba, que eso sí es una cosa que sí he mantenido en todas las novelas. Es decir, esa, no tanto fichita, porque al fin, como dice Jaime, son un par de líneas, pongo, por poner, Chaka Gutionov, 4 cosas que quiero averiguar, y le pongo ahí. Pero lo que hice luego y que he mantenido en todas es hacer un archivo dentro de Scrivener con toda la lista de todos los personajes que se mencionen, para poder llevar ahí un control. Que eso luego he encontrado que es muy valioso, porque en un momento dado dices, no, pero es que este personaje habló de este otro, ¿y cómo se llamaba? Y claro, no te acuerdas exactamente de dónde lo escribiste, pero si lo tienes todo en la lista, siempre puedes encontrar como aquí, fulanito de tal, lo mencionan de pasada en este capítulo, o en esta parte, cuando hacen esto, y ya con eso te vuelve toda la memoria. Eso sí se le recomienda ya a todo el mundo, que os hagáis la lista de personajes, y aunque sea un poquito molesto, según vas inventándote a alguien, tener que meterlo en la lista, te va a salvar de muchos dolores de cabeza posteriores, cuando tengas que hacer memoria y no sepas dónde está lo que está mencionando. Hecha esta disquisición por el tema y lo del truquito, sí, es decir, yo es que partía de eso y claro, quizás a veces se quedaban un poquito, ¿cómo decirlo ahí? Básicos, o no tanto básicos, sino desdibujados, porque solamente eran eso, unas pequeñas pinceladas. Yo tampoco soy de dar muchas descripciones, como bien sabe cualquiera que ha leído mis libros, y no describo mucho. En el caso, por ejemplo, de Chaka Gutionov, pues mira, lo que reconocerá la gente que tiene la cabeza rapada. Está pelado, sí, yo cuando pienso en él, está pelado. Sí, pero seguramente muchos no se habrán dado cuenta, porque además creo que no lo he puesto de manera explícita y lo tengo que corregir en alguno de los libros, que Chaka Gutionov es negro, porque de hecho el modelo para Chaka Gutionov es Will Smith. ¿Es negro Chaka Gutionov? Sí. Por lo menos así. Me acabas de matar. Y en algún momento... Me acabas de matar. No, pues es así. O sea, es que... ¿Es negro? Sí. Sí, pues sin embargo, lo que estábamos hablando, tú te has visualizado, supongo, a Will Smith a la hora de escribirlo, pero yo cuando lo leo no veo a Will Smith. Y ahora no nos lo pongas negro, no nos hagas como La Torre Oscura, que toda la vida el pistolero era blanco, no. Y ahora en la película me lo han puesto negro. En algún momento hablaré de su piel color azabache o alguna cosa así. Pero vamos, no sé si en este o en el próximo libro, pero bueno, en fin, que eso. Y sí me ha servido, porque oye, ya del momento en que le asigné, por decirlo así, el rostro y el careto de Will Smith para poderlo ver, oye, cobró vida. O sea, ahí ya es cuando cobró vida, porque de hecho en la primera versión, además de la Como Nave Perdida, que esa versión estaba desaparecida en La Noche de los Tiempos, no lo busquéis, Chaka Gutionov tampoco era contrabandista, de hecho era también una especie de funcionario de no recuerdo ya qué ente galáctico, y que le ocurría lo mismo. Todo eso luego pasó a Tecnopol, o sea, aquí en las novelas
todas las ideas son como la energía, nada se crea ni nada se destruye, todo se aprovecha. Pero es una muestra de cómo cambian las cosas. Porque descubrí que la novela no llegaba a ningún lado y digo, bueno, pues vamos a darle la vuelta, vamos a meterla aquí a chascarla, hacemos ahí un tipo más ilegal, por decirlo de alguna manera. Le puse ya el rostro en mi mente con Will Smith y oye, y ahí el personaje ya cobró vida por completo. Y eso que no es el protagonista de la novela, porque el protagonista sigue siendo Leonardo, que es otro que está un poquito más elaborado, pero fíjate que en ese, por ejemplo, no le asigné ningún actor. Bueno, pues habéis quedado mudos. Sí, Jaime está todavía impactado con lo de Will Smith. Sí, me has dejado matado, Ahora, es que ahora me es canon. Lo dice, que son 4 libros. Llevo 4 libros con el chaca blanco, delgado, aspelado. Y ahora me dices que es negro. Me has matado. Yo sí sí me parece interesante lo que dices de hacer anotaciones de los personajes. Yo más que donde salen sí que me tomo alguna nota de personajes que van a salir luego en la continuación de la novela. Sí que me anoto algunas características para luego al hablar de ellos, pues lo que comentaba Jaime en el último programa. Si mide 1,90, pues no decir en la segunda parte que mide 1,50. O sea, tener un poco de criterio en eso. Yo sí me gustaría preguntaros, por ejemplo, ¿cómo planteáis vosotros el desarrollo de los personajes? Es decir, ¿empezáis con una idea muy clara de cómo va a ser y cómo es su carácter, su personalidad? ¿O a lo largo de la novela lo vais moldeando y lo vais transformando? Bueno, yo más o menos, como sale es como se queda. O sea, sí que luego hacen cosas raras. O sea, tú has pensado que vayan a hacer unas cosas y luego ellos hacen lo que les da la gana. Pero yo creo que de momento no ha habido un cambio, eso, que haya pensado, pues este es tímido y de repente se desmelene. Si se desmelena es porque yo había pensado que se desmelenara. Pero en ese sentido, el tema de personalidad, yo creo que no se sale de lo que yo tengo pensado. Te pongo un ejemplo. El protagonista de tu saga, de Luminion. Supongo que el personaje en el primer libro no es similar a cómo es el último. ¿Tú eso ya lo tenías planificado de antemano? Es decir, ¿va a haber una evolución del personaje? Sí. Claro, tiene que haber. Además, es el camino del héroe, entonces tiene que haber una evolución. El primero, chico inseguro, que no quiere asumir su misión, su destino y cómo va evolucionando, claro. Y luego ya el último libro ya es un fuera de serie. Sigue siendo la misma persona, pero claro, ha cambiado, sí, en ese sentido sí. Sí que ya, lo que os decía, que el personaje de repente en la novela no dice, uy, hasta ahora cambia, sin yo haberlo pensado antes. En ese sentido no. No sé, Miguel Ángel, si a ti te pasa. Hombre, es que eso tiene que pasar, porque evidentemente todos los personajes tienen que cambiar de una a otra de la novela, por lo menos el protagonista. Mira, vamos a poner el ejemplo de La Comonave Perdida, que es el que tiro yo siempre, porque en fin, como fue el primero, pues se le tiene cariño y aparte que como también es más cortito, es más fácil de estudiar o de verlo, de desentrañarlo. Así que aparte de decir el color de piel de Chaka Gutiérrez, para terminar de machacarte ahí todas las visiones que tenía de la novela, en el caso de La Comonave Perdida, como decía, el protagonista no era Chaka, es Leonardo. Y claro, Leonardo es el que tiene ahí un poquito la evolución, porque todo personaje, por lo menos desde mi punto de vista, todo personaje en cualquier novela, sobre todo los protagonistas, tienen que partir con un defecto, porque si no, el lector no se va a poder identificar con él. A mí como lector no me interesa ver al señor perfecto o doña perfecta, que lo hacen todo bien y que no tienen ningún problema. Aquí lo que interesa es que tengan problemas y cuanto más mejor. Y en el caso de La Comonave Perdida, pues el problema que tiene ahí el protagonista, que lo descubrimos un poquito al mismo tiempo que él, es que tiene, y sin soltar muchos spoilers, tiene un cabo suelto en su pasado por lo que le pasó en la nave La Ambición de Melaro y cómo murió su amigo entonces y demás. Y ese cabo suelto, esa espina que nunca se ha podido clavar, se la saca en la novela y al final de la novela, pues él ya es un personaje completo, se ha quitado su espina, ha hecho su viaje del héroe, como comenta Jaime, y la novela se cierra. Porque ese es el cambio, digamos, el viaje. Los otros personajes no tienen tanta evolución, porque básicamente son testigos y acompañantes del viaje del protagonista. Pues en la novela o en la historia que tú te plantees, siempre tienes que partir de la misma base. Tu personaje tiene un defecto,
una falla, alguna cosa, puede ser, como dice Jaime, que sea inseguro y que no sea capaz de reconocer el cariño de la gente a su alrededor, o que sea demasiado orgulloso, o que directamente sea un cabrón, porque también puede ser, y que la historia de la novela sea la historia de esa redención. Y eso lo digo porque he estado leyendo y estudiando mucho estas cosas en estos últimos tiempos, porque la cosa del viaje del héroe y demás es que básicamente ese es el inicio de la novela, el personaje con ese defecto, y el final de la novela es ese personaje en la situación contraria al defecto. Es decir, si al principio de la novela es un egoísta, al final de la novela pues ya tiene que ser generoso en mayor o menor medida, no tiene que ser un cambio radical, porque ese cambio es el que le interesa seguir al lector. Y en ese cambio además lo puedes acompañar con otra trama, porque lo mismo que en la Como nave perdida, el viaje de Leonardo, por decirlo así, es sacarse esa espina que tenía clavada por no haber podido ayudar a su amigo hace tantos años, pero al mismo tiempo se mete también con la historia de que hace esa cosmonave y los otros personajes que también tienen sus intereses propios. Y así es como se desarrolla tanto personaje como historia. O sea, yo ahí te lo diría en eso. El personaje tiene su defecto. Al final de la historia lo tiene que haber superado. Puede ser de una manera con un final feliz o con un final trágico, si me apuras. Es decir, puede ser, por ejemplo, yo que sé, que el personaje sea directamente que no es capaz de amar. Pues al final de la historia sí, es capaz de entregarse y se enamora. Pero puede ser un final trágico porque la persona de la que se enamora muere. Pero como ha superado su fallo, sigue siendo una historia satisfactoria, aunque sea un final triste. Yo mi primer personaje fue Randy, el protagonista de la trilogía Centauri, y bueno, aunque en principio era un personaje pues un poco atormentado por el pasado, las guerras en las que había cometido y demás, sí que probablemente es un personaje más plano, porque va muy claro en una dirección. Es lo que estaba diciendo tú, Miguel Ángel, es un personaje que todo le sale bien, que saca todos los problemas adelante, yo en cierto modo sí me sentía muy cómodo escribiendo sobre Randy, porque a mí me gustan siempre los finales felices y me gusta que los malos paguen por lo suyo y los buenos ganen, y entonces ese personaje me venía muy bien. Sin embargo, luego en la siguiente trilogía que escribí, en la de El ocaso de los dioses, quería dar un poco un vuelco a tratar de buscar un personaje más complejo, por así decirlo. En principio iba a ser Eric, pero bueno, luego por circunstancias de la escritura y el buen consejo de mis dos compañeros de podcast, pues decidí que el personaje principal lo asumiese Annabel. Y Annabel ya es un personaje más complejo. Aparte ya de por sí, que es una mujer, que ya es complicado meterse en la mente de una mujer, aunque bueno, por lo que me han dicho no ha salido mal del todo. Pero luego es una persona con un pasado muy turbio y con muchos problemas, y que no hago más que ponerle un problema tras otro y tras otro y tras otro y a ver cómo sale. Entonces, pues bueno, yo creo que también es un poco evolución del escritor. Que cuando estamos escribiendo la siguiente novela o la continuación, pues él siempre intenta ser ambiciosos, salir un poco de la zona esa de confort, que yo por ejemplo sí que estaba muy acomodado con Randy como personaje en la trilogía Centauri, aunque bueno, también le iba poniendo trabas y le iba haciendo pasar por situaciones, pero bueno, fue un cambio radical pasar con Annabel, y yo creo que esa es la idea de un escritor en las siguientes novelas que vayas escribiendo, pues oye, ir mejorando y ir evolucionando. Bueno, sobre los personajes, la descripción y eso, ahí no sé si me parece que lo has comentado tú, Miguel Ángel, que no tiene que ser una lista de la compra por ejemplo, es un personaje y era moreno y tiene los ojos negros y vestía chándal. Yo hace poquito leía una entrada de gente que es escritora y era sobre cómo no escribir fantasía, que son cosas que yo sabía, pero me gusta porque al leer estas cosas, digamos que te das cuenta de, uy, pues mira, yo esto lo utilizo, es verdad, pues mira, esto es una forma más de interiorizarlo, ¿no? Y decía que es una tontería porque el lector, en el momento que tú lo describes, prácticamente luego ya se lo ha olvidado. Entonces, lo ideal es a un personaje describirlo por algún rasgo característico. Por ejemplo, pues tenía una nariz aguileña y mirada profunda o algo así, entonces tú lo dejas así y a cada uno que ya sabe el detalle concreto, pero ya se lo puede imaginar como quiera, no hace falta hacer una lista. Yo uno de los peores libros que me he leído, que yo no sé por qué el autor lo hacía así. Era un libro de ciencia ficción,
cada vez que salía un personaje, el autor explicaba cómo iba vestido. Llevaba nariz, no sé cómo, boca, no sé qué, llevaba una chaqueta con una camisa, con no sé qué, con unos pantalones, con unas... Y tú piensas, ¿qué más me da cómo son las botas? ¿Qué más me da cómo es el pantalón? No. Entonces, los detalles tienen que ser los mínimos para que te llamen la atención y te quedes con eso. O luego también se pueden dosificar. Puedes empezar hablando un poquito de unas cosas y luego, según van pasando los capítulos, pues vas averiguando más cosas del personaje. Y también lo que a mí como lector no me gusta nada, y eso lo hacen los novatos, ¿no? Es el Pepito era tal y era una persona tímida y era una persona... No hace falta que digas que es tímido. Eso, tú ponlo en una situación que interaccione con unos personajes y tú enseguida verás que es un tío tímido. No hace falta que digas que es tímido. Muéstralo. Entonces, los personajes, sobre todo la forma de ser, lo mejor es, pues si es muy machista, pues no vas a decir es un machista. Lo pones ahí en un par de momentos con un par de chicas y ya dices, este tío es un machista, no hace falta. O sea, que tienes que darle pistas al lector para que el lector saque un poco conclusiones de los personajes. Recuerda siempre lo que decimos siempre. Los lectores no son tontos, no hace falta que les den las cosas así en una cucharada como si fuese un potito, no. Ellos pueden perfectamente elegir cómo se come en sus libros. Pero sí, es más fácil ver ahí un personaje que se sepa que es machista, que es misógino o que es un tonto por sus actos, que no porque alguien lo diga. Con lo cual en eso estoy de acuerdo. Y además es que a la hora de los personajes, a la hora de crearlos y para evitar que te sean de cartón piedra, es mejor, te decía, de que el defecto. O sea, si tú ya tienes ahí un personaje y le metes el defecto de inicio, eso ya te dice cosas de la personalidad. También eso, lo que estabas diciendo, que hay que huir de estereotipos. Yo no he leído de novelas románticas, me he leído alguna, pero vamos... Y entonces, por ejemplo, novelas románticas, ¿cómo es el protagonista? Siempre súper guapo. ¿Cómo es la chica de la que se enamora? Súper guapa. Entonces, ¿por qué el protagonista de una novela romántica tiene que ser súper guapo? Es que puede ser un tío normal. No sé si algún escritor de romántica o lector de romántica nos escuchará, me da a mí que no, pero bueno, pues eso. No hace falta que el tío sea súper guapo. Aquí, nosotros tres, ¿no nos veis la cara? Bueno, no, ¿verdad? Que no nos ven la cara. Esto nos vi. Ahora estamos en directo en YouTube, no digo más. Pero bueno, los tres... Tenemos mujer y nos hemos casado, nos hemos enamorado y tal, y ninguno... Bueno, Alberto es así más guapete, pero Miguel Ángel y yo no... Vamos, que los normales y los feos también se enamoran. Yo desnudo pierdo mucho, ¿eh? Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa. Y lo mismo en todo. Leí un libro de fantasía así oscura, de vampiros y tal, de hace un año, y el protagonista es que lo hacía todo bien. Era un tío valiente, era un tío seguro, en la cama era una mala bestia, era un... ¿Qué dices? Vamos a ver, es que las personas somos limitadas, no sé. Tienen que tener defecto los personajes, porque si no, no empatizas. Sí, yo creo además que es eso, que cuanto más realistas son los personajes, porque ves sus debilidades, más cercanos los ves, y yo creo que, pues eso, más los disfrutas, creo yo. Vamos. Yo, por ejemplo, me he leído hace poquito Los Crímenes del Lago, de Gemma Herreros, que es ahora finalista del concurso Amazon de este año, una novela que recomiendo, y el protagonista es un pardillo. Alberto también se lo ha leído, que se la recomendé, el protagonista es un pardillo y la gracia es esa, es un tío inseguro, es un tío traumatizado, es un tío que hasta el final del todo dices, hey, colega, espabilate, y eso está bien, que sean así también los personajes, que no tienen que ser divinos. Yo, por ejemplo, ya que hablamos de personajes... El tema de los nombres. Yo no sé cómo elegir por otros nombres. Yo a mí tengo tirado desde el teletexto buscando actores de una película hasta meterme en internet y mirar por ahí páginas a ver qué sale. O sea, yo no sé, vosotros lo saquéis de algún sitio, de algún cajón desastre o algo. Pues, por ejemplo, antes de que entre los apellidos, sí, por ejemplo, me acuerdo que cuando escribí Mundo sin Futuro, hice una lista de apellidos norteamericanos e ingleses. Porque como trabajaba con ese tipo de personajes, pues ahí sí que tenía una lista. Pero para el resto de las novelas, la verdad es que no sé, lo tengo sacado de sitios insospechados. No sé vosotros. Creo que los dos tiramos del mismo sitio, ¿verdad, Jaime? Sí, del sitio de la bola mágica. Sacamos la bola mágica, empezamos ahí a hacer el conjuro, bolita mágica, y la bolita mágica
no falla nunca. Y luego comparamos esos conjuros con Google para que no estén ocupados ya, que puede ocurrir. Pues mira, ves, yo no he llegado a ese nivel, yo me fío completamente de la bola mágica. Hazlo, no, porque vamos, la bolita mágica es ahí, Scrivener tiene un generador de nombres que te puede salvar la vida en más de una ocasión. Y luego aparte un poco lo que se te ocurra, porque de repente, pues, mira, este sí, lo saco del generador de nombres. Y luego hay otro que, no, pues se me ocurre. No queda mal este nombre. Y eso sí, eso también otro consejo que os doy a ustedes y a todos los que nos escuchan. Míralo en Google por si acaso, no sea que ya esté tomado. Porque de eso yo me acuerdo ahí en tiempos, esto no tiene nada que ver con la escritura, pero bueno, en tiempos cuando éramos jóvenes y jugábamos a rol, en una partida, pues el director de juego se empeñaba en que el personaje se llamaba David Lynch. Digo, me suena un poco, ¿no? No hagas caso. Por eso, o sea, el nombre puede ser buenísimo, pero si está ya asociado a un personaje de otra historia o otra persona real, malo. Hombre, puede estar conectado indirectamente, es decir, que tú pongas el nombre de una persona famosa, no nombre y apellido, sino solamente el nombre. Si pones Bruce García, pues a lo mejor hay alguno que se imagina a Bruce Willis si es una novela de acción, o sea que eso sí, también... Pero tampoco hay que abusar, es como si yo ahora cojo ahí los personajes y eso, voy a escribir una novela de acción con un protagonista de color que se llama Bill Smith. Pues, hombre, sí. Tampoco hay que llegar a ese extremo. Esa es buena, ¿eh? Sí. Mira, yo tengo una buena, que seguro que no habéis utilizado vosotros. Mira, yo hace casi un año estuve en Colombia viendo a un familiar y coincidí en el coche que me llevaron 4 chavalillos, tendrían 20 años, muy majos. El trayecto hasta donde íbamos, que fue media horita, fue muy divertido. Venga la risa, venga tal. Y me dijeron, oye Jaime, tío, el próximo libro que escribas nos podías poner. Y dije, pues os tomo la palabra. Entonces, mira, en la novela de ahora, el John Freddy Rojas está en Colombia. El Mateo Martínez también está en Colombia. El Felipe Lazo también. O sea, esos 4 nombres son de los 4 aquellos. Y eso al final de la novela lo pondré. Que digo, yo como siempre, como dice Sabina, yo como siempre cumplo un pacto. Cuando es entre caballeros, no podía dejar de ponerles los nombres. Entonces, en ese caso, en esos fue que me los puse. O en otro libro, no voy a desvelar, puse un personaje con las iniciales de mi jefe. El personaje lo ponía a parir. Entonces, con las iniciales, las primeras letras de mi jefe, y las intenté buscar, pues que mi jefe tiene un nombre muy peculiar. Entonces, si lo ponía, ya era complicado. Entonces, busqué que se le pareciera. Entonces, busqué la primera palabra de su nombre y la primera palabra de su apellido. O sea, que yo de vez en cuando tengo alguna persona cruzada o alguien que me cae así, bueno, bien, dice, voy a meterlo en una novela. Algo parecido vi porque hay una camiseta por ahí en inglés con un mensaje bien escrito de que no me hagas enfadar, soy escritor y puedo matarte en un libro. Pues eso es lo mismo que puede hacer. Sí. Pues esa es buena. Y bueno, lo de escriben es una maravilla, es un vicio. A ver, quiero que tenga nombre israelí y apellido... Sí, ya acabes J. Y le vas allí y empiezas a generarte, y cuando ves uno que te mola y eso... ¿Has visto ahí, Jaime, que puedes hasta elegir la letra por la que empieza? Sí. Yo lo dejo. Que sea marroquí y que acabe en J. Bueno, que empiece en J. Y luego en ciencia ficción, que a lo mejor son razas alienígenas, también hay que intentar que la palabra sea pronunciable, porque si buscas, sobre todo si es el protagonista, tiene que ser un nombre. Y lo que me dijo una vez un amigo, que también es escritor, que tenía razón, que los buenos, el nombre suena bueno, y los malos, el nombre suena malo. Porque a veces buscas unos nombres, o sea, el bueno tiene que sonarte bien, el nombre, cuando lo escuchas, tiene que sonarte bien. Y otra tontería cuando tienes muchos personajes en tus novelas. Aunque parezca estúpido, intenta que no coincidan las iniciales de 2 personajes principales. Es decir, si tienes ahí a Chaka, pues la otro protagonista, si la llamas Cecilia, pues entonces ya no, o sea, que haya un poquito de variedad. A mí eso me pasó ahí, la lié con la trilogía central, lo que pasa es que luego no tenía arreglo, porque ya había publicado la primera novela y ya no lo podía cambiar. Pero la mujer de Randy se llama Susan y la del otro protagonista también empezaba por S, Sara. No, miento, la de Randy era Sara y la otra era Susan. Con lo cual, cuando me di cuenta, digo, hostia, vaya lío. Pasa que, bueno, como una salía más que la otra, digo, bueno, espero que la gente no se líe. Claro, es que ahí está la cosa de que no se crucen. O sea, llega un momento que vas a tener que repetir porque no hay tantas letras en el abecedario para poder poner nombres diferentes. Pero intenta que a nivel de protagonistas, pues eso, sean diferentes y lo que dice Jaime, que sobre todo que te suenen bien. Yo, por ejemplo, el de Tenoch Paul quedó muy bien, queda muy alienígena, sí. Pero sale del generador de Scrivener, sí.
Sí, sabe. Sí. Teno, ¿Cómo que se no sé si es un nombre de yo que sé de dónde, pero aparece ahí. Además es curioso porque es un nombre raro, pero a mí se me quedó. O sea, es un nombre fácil de Es que recordar. pegadito. Por eso yo es que lo Sí, sí, dice, sí. ya está, ese es. Sí, 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 súper pegadizo, sí, sí. Por eso. Y de la misma forma también, por ejemplo, los trellanos, yo ahí son todos monosilábicos, menos Cue, que ese estaba basado en una persona que no puedo citar, pero luego el resto son todos ahí monosilábicos. O Es un sea, poco insecto, ¿no? Tag, Nak, así. Yo lo que sí procuro es que la gente los pueda pronunciar bien, eso sí. O sea, que no, si pongo un nombre en inglés, que no sea un nombre que a alguien le pueda resultar impronunciable o que no conozca. Porque a mí me tiene pasado con alguna novela de leerla y pronunciar el nombre del protagonista es que se te mete en la cabeza pronunciado de una manera y luego cuando lo oyes de verdad dices, hostia, pues yo os estaba llamando de otra forma distinta. O sea que... Pero bueno, por lo demás... Lo del tema de la pronunciación, y perdón ya para terminar con la cosa, lo de la pronunciación que sea relativo, porque según géneros te puede valer. Si estás escribiendo horror cósmico estilo Lovecraft, necesitas dioses de nombres impronunciables, como el propio Cthulhu, Chulu o Cthulhu, o como le quieran pronunciar. Zulu. Para mí siempre ha sido ahí como Cthulhu o Chulu o algo así por el estilo. O Chultú incluso, depende. Bueno, pues si os parece pasamos a otro tema y bueno, me gustaría hablar sobre en qué momento decidimos si una novela es autoconclusiva o va a continuar. Yo no sé si a vosotros os ha pasado en alguna de las novelas que esa idea surgió conforme estabais escribiendo o ya lo tenéis claro desde el principio. Que, por ejemplo, en el caso de Jaime de Iluminión, si tú cuando empezaste a escribir la primera novela ya sabías que iban a ser 5, o si dijiste, o fue cuando estabas terminando que dijiste, no, espera, que esta historia me da para más y voy a continuar. Bueno, Luminio yo creo que no sería un ejemplo porque era novato. Entonces yo empecé a escribir. Yo quería escribir un libro, uno. Pero claro, cuando llevaba 400 páginas me di cuenta que la cosa se iba a alargar. Y de hecho iba a ser luego una trilogía, pero luego me di cuenta que el tercer libro de la trilogía iba a ser enorme, bestial. Entonces, mira, por sugerencia de un día hablando con Miguel Ángel, dije, oye, ¿por qué no en vez de trilogía lo divido? Y te iba a decir al final que lo dividí, pero ahora he perdido la cuenta. ¿Cuántos son los de Aluminio? He perdido la cuenta cuántos he sacado. Sí, habían hecho 4 y hice 5, no sé. Son 5. 5, jolín. En fin. Pero el resto, el de Emo, tenía idea de que fuera 1, eso. Además pensaba que iban a ser 80.000 palabras y lo clavé. El de la guarida, bueno, como lo hice conjunto con un amigo, pero bueno, ya la historia estaba clara que iba a ser 1. Y este de ahora también tenía claro que iba a ser 1. El próximo que voy a sacar también va a ser 1. Y luego quiero hacer una trilogía. Lo que pasa que aún no sé... Yo sé que para 2 libros da. No sé si no tengo un argumento para el tercero, porque claro, aún no he escrito ninguno. Pero bueno, eso será cuando escriba el próximo. Vamos, que yo de entrada sí que me digo... van a ser 3. Van a ser 1. Va a ser... Y de momento los 9 que llevo... Eso, quitando Luminion porque era novato, los otros 3 que tienen que ver nada con Luminion, pues ha sido como lo he pensado. Que luego siempre puedes coger y hacer pues un libro de antes o hacer una segunda aventura, pero ya sería otra cosa porque la historia está cerrada. No sé, Miguel Ángel, tú el de la cosmonave sí que lo tenías pensado como 1. Para el Armagedón tienes pensado 3 y al final también ha salido más. Es que no era tanto que estuviera pensado como 1, sino que tú dices que uno era novato, se pone a escribir y cuando ya por fin, por primera vez en la vida, logro terminar un proyecto de esto, digo, pues mira, tengo un libro. Lo que pasa que sí, o sea, a mí lo que me gustaba no era tanto ahí el tema de hacerlo series, sino de seguir escribiendo más historias dentro de ese mismo universo. Y ahí ya es cuando sí se fue un poquito de las manos, porque el siguiente libro iba a ser en principio autoconclusivo, lo que pasa es que claro, al final se fue agrandando la trama y claro, dice, bueno, entonces vamos a ver que se hagan 3 libros y luego pues al final han terminado siendo 4 o toquemos madera para que sean 4 y que la guerra del ayer, que es el último, no se me vaya de las manos. Incluso metiendo las historias por en medio, yo es que ahí he intentado hacerlo de eso, de que todo esté conectado y que todas las historias transcurran en el mismo universo. Después de pues ya veré si me paso a otro universo diferente o continúo ahí en él, pero vamos, a mí no es que me lo plantease, es que la historia lo demandaba, porque supongo que esto es lo que siempre he querido escribir de cuando era adolescente, de la gran historia super mega épica que haga todo,
Pues en este voy por ese camino. Mientras que la Comonave era una pinceladita, una cosita así más corta, este ya sí, tanto por extensión como por todo lo que pasa, la evolución de los personajes y demás, sí está llegando a esa super mega épica que quería. Y así una vez lo diré, dice, venga, ya lo he escrito, ya me puedo morir tranquilo. No me morir tranquilo, voy a seguir escribiendo, no solo que tenga miedo todo el mundo, porque voy a seguir escribiendo, pero por lo menos igual que Leonardo la Comonave, esa espina me la saco. Yo, por ejemplo, cuando escribí Mundo sin futuro, en principio era una sola novela. Conforme ya fui avanzando, ya más o menos visualicé el final. En principio no tenía idea de escribir más. Lo que me pasó fue que según me estaba acercando al final, se me ocurrió alguna cosa para una posible continuación. Entonces yo terminé la novela y escribí un par de capítulos ahí sueltos de una posible continuación. Y bueno, y luego cuando ya la publiqué y demás, pues me entraron las ganas de seguir escribiendo y entonces arranqué con la continuación y escribí la segunda parte. La tercera, por ejemplo, sí la tenía ya. La tercera, cuando terminé la segunda, me apetecía mucho seguir con los personajes y hacer un salto en el tiempo 20 años adelante, pues a ver qué había sido de ellos y qué había sido la humanidad y tal. Y entonces por eso escribí la tercera parte. Sin embargo, con esta última trilogía, la del Ocaso de los Dioses, tenía claro que quería escribir una trilogía nueva. En principio me pasó un poco como a Miguel Ángel, escribir el primer relato, Destino Orión, y a ver qué tal, si me iban surgiendo ideas para posibles tramas de continuación. Y sí, en cuanto me surgieron, dije, no, pues esto hay que hacer una trilogía. Me lo planteé como una trilogía y saqué 3 libros. Hay otros, por ejemplo, Inundación, El despertar. Yo tenía muy claro hasta dónde quería llegar con la novela y en principio es autoconclusiva, aunque el final da pie a continuar con otra novela, pero yo en principio lo quería dejar ahí, porque realmente lo que quería contar era el impacto del giro final de la novela. Entonces, en principio mi idea era dejarlo ahí, pero bueno, ahí está la novela aparcada. Pues una posible continuación, si algún día se me surge alguna idea, que lo que me pasó con esta novela es que después de terminarla no me surgió nada. O sea, no visualicé nada interesante para continuarla. Entonces por eso no la seguí. No, pero lo que comentas aquí en esto, lo que relaciona por eso, de que no se te ocurre nada y demás, es por lo que comentaba yo antes, del tema de que la historia concluya de una manera satisfactoria. Y eso tú, por ejemplo, en Cuerpo de Asalto, que esa te quedó muy bien cerrada la historia. De hecho, ya sabes que te lo he dicho, tan bien cerrada que es que muy mal, porque no puedes contar más historias de los toros y de Tommy, cosa que pues sí, nos gustaría a todos. Pero es lo que decía, se quedó bien cerrada la historia, el protagonista tuvo su viaje de principio a fin, y el lector queda satisfecho, que es lo principal, aunque luego al final sea agridulce en algunos casos, triste o alegre, eso es lo de menos. Pero lo importante es que haya un cierre satisfactorio. Y que eso además es que incluso, en fin, no sé si ahora lo podré contar, pero si no, en el último libro de la trilogía del Ocaso de los Dioses, o sea, Alberto sabe de lo que estamos hablando, que el final original era diferente. ¿Por qué? Porque, claro, es que el final de la historia es donde lo tienes ahora. Todo lo que metes después ya no tiene nada que ver. Es otra historia diferente. Por eso es por lo que nos chirriaba. Sí, la verdad es que... Y esa era la clave que te quería contar. Sí, la verdad es que... Has puesto un buen ejemplo, porque yo terminaba la tercera novela, haciendo otro salto en el tiempo hacia adelante para concluir una trama que tenía pendiente y realmente ahí estaba perdiendo la oportunidad de contar muchas más cosas. En este caso me pasó al contrario con otras novelas, que me adelanté demasiado y perdía muchas cosas por el camino. Y de hecho ahora que acabo de terminar lo que posiblemente será el primer libro de la continuación, claro, agradezco mucho el no haber concluido la novela de la manera que la tenía pensada, sino haber corregido eso. Sí, y además, que es el viaje del personaje, tú recuérdalo, porque toda la trilogía del Ocaso de los Dioses es la historia de Annabel. Y el último capítulo es la conclusión de la historia de Annabel en esa trilogía. Lo que añadiste después ya no era la historia de Annabel, por tanto, sobraba. Claro, sí. Completamente de acuerdo. Ahora, como he estado leyendo, esto ya es aparte, por si alguno de los lectores se anima con el inglés y lo maneja, todo esto lo he sacado de un libro que se llama Take Off Your Pants, Libby Hawker creo que se llama la autora, que vamos, si lo encontráis, es muy recomendable, porque
te explica cómo desarrollar tus historias, cómo hacer esquemas para las historias y todas estas cosas que te he ido contando, pues hombre, de más fuentes las he sacado, pero la más reciente de esa. Así que es un libro muy recomendable. Ya he hecho mi publicidad, ya me callo. No, oye, lo podemos poner en los comentarios del programa y para que la gente, oye, lo busque y si lo quiere descargar. Bueno, pues vamos a tocar otro punto que me parece muy, muy interesante. Una cuestión que me gustaría preguntaros, y es en qué parte del desarrollo de la novela, o de la estructura de la novela, por así decirlo, os sentís vosotros más cómodos. ¿Qué es lo que más disfrutáis escribiendo y con qué sufrís más? ¿Y con los diálogos, las descripciones, no sé, las escenas de acción, las escenas de amor? Hay gente que tiene, a lo mejor para escribir una historia una escena romántica le caen goterones de sudor, y sin embargo una de acción pues solo le falta dar puñetazos a la pantalla de lo que está disfrutando. Entonces, en vuestro caso, ¿con qué os sentís más cómodos y qué os cuesta más escribir? Pues empezaré hablando yo, por ejemplo. Pues la verdad es que no sabría decirte qué es lo que más incómodo me resulta, porque soy bastante uniforme en ese sentido. Es decir, con los diálogos, estupendo. Aunque luego los tenga que reescribir o que los borre porque no me calza como habla el personaje, porque le cambie y porque lo tenga que elaborar, pero no me cuestan. Las descripciones, la verdad es que tampoco, porque yo soy muy cinematográfico, si quisiéramos llamar, no porque te haga un plano panorámico de tal y demás, sino porque es muy simple. O sea, veo lo que tiene que ver el personaje y te lo describo en la página, así que no tiene mayor misterio, con lo cual para eso tampoco me complica. Escenas de amor y demás, pues hombre, depende, quizás ahí porque lo tenemos un poquito menos entrenado, ese músculo romántico, pero en fin, las tramas o los intentos de trama romántica que voy metiendo en mis historias, pues hombre, por lo menos tienen su poquito de chicha, por decirlo de alguna manera, así que tampoco no he quedado descontento de ninguno de ellos. Y con la parte de la acción sí me cuesta, pero no porque me sea difícil, sino porque, por poner un caso, en Traición en el Gran Consejo, una de las partes que mucha gente me ha felicitado por ello, es toda la parte en la que Chaka se escapa del tubo de la estación espacial. Pues en esa es que yo la saqué y quedó genial y me quedé encantado de cómo quedaba, pero yo estaba igual, o sea, que estaba pensando, ¿y cómo puede escapar Chaka? Y es que lo iba sacando pasito a pasito y lo saqué. Y digo, pues mira, tiene sentido, y esto que lo vean desde fuera, pues qué tal. Y cuando me di cuenta, pues tenía lo que en aquel momento la escena de la que más orgulloso estoy, me quedé. Ahora ya ha quedado sustituida por otra escena en Prisioneros del Futuro, que seguramente la que se está riendo ahí Jaime y Alberto, pues sigue. Es la escena en la que escapan de otra prisión por saber ustedes por así decirlo. Sí, muy escatológico, muy escatológico. Ahí ya disfruté como un niño. Pero muy buena, muy buena. El barro. Sí, estuvo muy bien. Eso. Pero que vamos, que no tengo ninguna así que me cueste. O sea, más me cuesta pues por mí escribir. Pero en fin, uno ya va aprendiendo, pues ya, aunque pierda un poquito el tiempo en otras cosas, pero en fin, te pones, te concentras y a escribir lo que toque. Que para corregir siempre hay tiempo, pero si no escribes no tienes nada que corregir. Sí, yo estoy un poco como Miguel Ángel. Yo no tengo ningún punto que digas, ostras, es que sudo para hacerlo. Yo escribo y luego ya en las correcciones sí que dices, ostras, esta parte está muy floja, o esta parte tal, Pero vamos, no tengo ningún... Eso. No sabría decir que me cuesta más. A lo mejor puede ser que me quede... a mí me pasó como Miguel Ángel, que llega un momento que en la trama me quedo enredado. Me quedo enredado porque veo el final, veo dónde estoy, pero no acabo de ver cómo llegar allí. Entonces lo que dije en el anterior programa, que lo que hago es escribir el final y empezar a retroceder hasta ya encontrarme con lo que tengo escrito. Pero eso, escenas románticas no considero que se me den bien. En mis novelas suele haber, me gusta que haya rollo romántico y tampoco me meto demasiado. Entonces, no sé qué pensarán los más forofos del tema romántico, pero bueno. La acción sí que yo creo que la acción me sale bastante bien y los diálogos tampoco tengo mucho problema, o sea que a veces me da miedo a lo mejor un poco las descripciones, porque a veces haces una descripción y te puede quedar muy larga o no se acaba de entender lo que explicas.
Pero eso, en principio no tengo no hay nada no hay una parte que me dé miedo o que me sienta más inseguro. Más o menos igual, para bien o para mal. Es que igual esta pregunta la tendrían que responder los lectores. Si alguno de los que nos escucha nos ha leído, que nos diga en los comentarios dónde flojeamos, y así ya podemos mejorarlo. Exactamente. No, yo en mi caso, por ejemplo, sí que las descripciones me cuesta más. Si son descripciones de lugares, por ejemplo, yo las puedo visualizar muy bien, pero de pasarlas de mi mente al texto, ahí me cuesta a veces un poco. De hecho, cuando hago correcciones, suele ser una de las partes que más suelo corregir, el tema de las descripciones. Pues sobre todo porque procuro que el lector se sitúe bien en el sitio en el que está. Porque a veces escribes tan rápido que tú tienes muy clara la escena, le estás dando importancia pues a la acción o al diálogo o tal, y escribes tan rápido que cuando luego lo revisas te das cuenta que dices, hostia, pero si es que no le he dicho al lector dónde están los personajes. O sea, a lo mejor yo estoy convencido de que están sentados en una cafetería charlando, pero resulta que no lo he dicho en ningún momento de la escena. Y luego disfrutar, yo donde más disfruto son los diálogos. La verdad es que como yo tengo el concepto de que la mejor forma de conocer a los personajes y de situar la acción y también dar información al lector es en los diálogos. Yo creo que en los diálogos se puede dar mucha información sin falta de enrollarte, porque a veces yo sí he leído novelas que a lo mejor se pegan 2 o 3 párrafos para contarte una cosa que realmente con 2 frases en un diálogo se pueden explicar. Entonces a mí, ya es mi forma de escribir, yo me gusta más tirar de diálogos que de descripciones. Y luego las escenas de acción, pues bueno, sí que suelo tener facilidad porque me las suelo imaginar bastante bien y tal. Yo ahí también me inspiro mucho en cosas de mi trabajo, en cosas que yo hago, porque a veces imaginarte cosas que no sabes hacer es más complicado. Pero bueno, cuando se las ves hacer a otra persona o cuando las haces tú, pues siempre es más fácil luego el reflejarlas en el texto. Bueno, si os parece, hacemos una pequeña pausa para echar una... Vamos a echar un descansito para que puedan... Iba a hacer una meada, pero bueno, cada uno lo que quiera. No, hombre, no. Bueno, echar un trago o lo que sea. A tomarte un vaso de agua, etcétera, etcétera. Pero antes una cosita quería decir, con el tema de los diálogos que comentabas ahí. Sí, es cierto que es mejor no enrollarte en las descripciones y lo puedes solventar con una línea de diálogo o 2. Pero de la misma manera, no utilices el diálogo para meter cosas que corresponden a las descripciones, porque hay muchas veces que te encuentras novelas en las que están los personajes hablando y claro, si empiezan diciendo como bien sabes y te mete un rollo que no tiene nada que ver con la historia, pero que hace falta para metérselo ahí al lector, eso tampoco queda nada bien. La información tiene que surgir de forma natural, sean los diálogos o las descripciones. Eso quería decir. Muy bien, pues nada, pues hacemos un pequeño descanso y volvemos ahora en un momentín. Venga, hasta ahora. Publicaré su libro. ¿En serio? Y no cambiaré nada. ¿Seguro que no es una broma? Seguro, solo tiene que firmar con el dedo. Vale, deberían verlo mis abogados para que... No tiene abogados, pero me gusta que se lo haya inventado. ¿Y esto cuándo saldría? En cuanto firme, es virtual, bajo petición. ¿Como si fuese Amazon? ¿Qué dice de Amazon? Eso es para aficionados. ¿Esto es serio? ¿Conoce Crepúsculo? ¿Tú lo has publicado? Si lo hubiera hecho, no estaría hablando con usted. Así se publicará el próximo Crepúsculo. Mire, a lo mejor la suya no es la más idónea. No digo que lo siento. Mira, por favor, siéntate. Voy a firmar. ¿La inicial aquí? ¿Y ahí? Una más ahí. Perdone, una más. Vale. Y firme ahí. Bien, le enviaré las ganancias menos mi comisión. Y enhorabuena, ya es usted un autor publicado, amigo. Charlas de autopublicación, un punto de encuentro para escritores independientes. Un espacio creado por 3 escritores independientes, con el único objetivo de compartir experiencias y conocimientos. Bueno, pues nada, después de esta pequeña pausa, continuamos con la charla de hoy. Y bueno, el siguiente punto que me gustaría tratar, por ejemplo, es el de las correcciones, que yo creo que es un tema que da para bastante, pero bueno, vamos a intentar simplificarlo en la medida de lo posible. Y bueno, en primer lugar, podemos hablar de
de cuándo hacer las correcciones y cuántas. Es decir, ¿cuándo las hacemos? ¿Las hacemos mientras estamos escribiendo la novela? ¿O esperamos a terminar y una vez que hayamos terminado ya empezamos las correcciones? Y luego, ¿cuántas hacemos? ¿Cuál sería el número idóneo? O para qué utilizamos cada una de las correcciones y demás. Si os parece, ya en este caso abro yo el fuego sobre el tema y os voy contando. En cuanto a cuándo hacerlas, yo normalmente suelo esperar a terminar la novela. Lo que pasa es que siempre hay a lo mejor algún capítulo que tienes que ver ya alguna cosa y volver atrás, o alguna cosa que a lo mejor no te ha quedado bien explicada, y lo que contaba en el anterior programa, y eso te está causando pues igual bloquearte un poco la novela. Pero vamos, lo ideal es cuando terminas la novela, coger y volver atrás y empezar, volver al principio y empezar desde ahí las correcciones. ¿Cuántas correcciones? Pues bueno, eso ya depende de cada lector. Normalmente yo suelo hacer una corrección primero para ver que todas las piezas se encajen. Lo que yo me gusta llamar moldeado. Es decir, empiezo a leer la novela y voy viendo pues esas variaciones que yo haya podido hacer durante la trama, pues si están bien ajustadas o no. Luego ya sería hacer una corrección pues un poco más a fondo de lo que sería la construcción de frases, construcción de diálogos. A veces en esta corrección pues quito palabras o aumento palabras de lo que tenía escrito. Y luego ya serían las correcciones ya de ortografía, que normalmente pues yo suelo hacer una o a lo mejor dos, o como yo luego también mando la novela a lectores beta, pues que ellos me mandan correcciones, pues aparte de meterlas, pues a lo mejor hago un último repaso para ver que todo está bien. Yo sí me gustaría lanzar una idea, y es que no nos quedemos ni cortos ni largos. Es decir, hacemos las correcciones 3, 4, las que nosotros veamos, para estar contentos con el resultado, pero no nos pasemos luego un año haciendo correcciones cada mes para dejarlo todo perfecto, porque como hemos dicho en el primer programa, la novela perfecta no existe. Y como decía Miguel Ángel, si existe no la vamos a escribir nosotros. Entonces, en algún momento tienes que dar por terminada la novela. No puedes alargarte y estar 4, 5, 6 meses haciendo correcciones. Entonces, corrige, aparte luego ya con la experiencia, pues oye, la segunda novela, la tercera, la cuarta, tú ya tienes mucha más experiencia y ya sabes cuándo la novela está a tu gusto y cuándo no. Venga, y no me enrollo más y os paso la palabra. Bueno, pues para las correcciones ya hablamos un día de los lectores beta, que son fundamentales. O sea, yo hago eso, yo escribo la novela y claro, tú al ir escribiéndola siempre pasa, te das cuenta de que hay algo, a lo mejor estás a mitad de novela y dices, ostras, necesito que este acontecimiento que ha pasado aquí cambie, o he pensado que este personaje en vez de ser así, quiero que sea así. Entonces, yo normalmente no vuelvo al sitio a buscar a ver tal, yo me lo apunto y sigo. Y luego ya cuando la he acabado, esa primera corrección es ya para que todo cuadre y luego para buscar estas cositas, para buscar pues que todo, que si mide 1,90 m al principio, mide 1,90 m al final. Esa es la primera. En esa, alguna falta ortográfica o algún problema, pues eso, que falta alguna S, falta tal, puedes pillar, pero como estás concentrado en la historia, se te pasan casi todos de largo. Entonces hace falta una segunda revisión. Esta primera revisión, yo por lo que he leído, he oído, y yo también mi experiencia, la primera revisión no tiene que ser enseguida de haber acabado. O sea, acabo hoy la novela, mañana empiezo a revisarla. Tú necesitas alejarte de la novela, verla un poco desde fuera, y para eso necesitas tiempo. No me acuerdo qué programa fue que lo hablamos un poquito. Hay gente que deja 1 mes, 2 meses, 3 meses. Yo suelo dejar una semanita, así ya ves un poquito la novela desde fuera y ya puedes, te das cuenta, eres más crítico. Y luego de corrección, una seguro y una segunda seguro. Y yo en este caso además cuento con ayuda, por ejemplo con la vuestra. Porque la novela perfecta, o sea, tú cuando escribes una novela te piensas que es la leche. Y ya te digo yo que no va a ser nunca la leche. Pues puede estar bien, puede estar... Entonces tú necesitas que alguien te diga, mira Jaime, esto no es la leche, esto le falta esto, falla tal. Entonces es fundamental que en algún momento alguien que sepa un poco, y si son varias personas mejor,
que se la lean y te den la crítica. Por ejemplo, en esta última que saldrá de aquí 10 días, la de, pues, entre la neblina del tiempo, que es de ciencia ficción. Claro, yo la escribí y me pareció muy bien, me pareció que me quedado muy bien, pero luego Alberto me comentó cosas mejorables que dije, esta es verdad. Y luego Miguel Ángel le metió mucha caña a la primera parte, de que sobraba mucho diálogo, de que se había hecho pesada y tal, y dijo, oye, pues es verdad. Y mira, pues me pulido 5.000 palabras, o sea, la novela tenía 95.000, pues ahora tiene 90.000 peladas. Pues porque con eso, con el criterio de Miguel Ángel, que al principio, obviamente, cuando te dicen el principio es una caca, te duele. Claro. Dices, joder. Pero luego lo piensas. Era demasiado largo. Sí, eso que era muy largo, ¿qué tal? Y eso, y gracias a él, si no me lo hubiera dicho, eso, hay partes que si Alberto no me hubiera dicho, mira Jaime, cuidado con esto tal, pues habría quedado como está. Y si Miguel Ángel no hubiera hecho eso, pues habría habido otros dos que habrían sido largos por mucho diálogo, que no tenía que ver nada con la historia. Pues gracias a eso, pues ahora ha pegado una recortada guapa y yo creo que la novela ha quedado muy bien. Yo creo que ha quedado súper bien. Entonces, eso, yo recomiendo por lo menos eso, una revisión de que todo, de que la historia esté bien hilvanada, que no haya nada en el aire, y 2 revisiones ortográficas, más o menos 2. Una, y luego, ¿qué haces tú? Y luego una segunda con lo que te dicen los que se lo han leído, y luego tú que te lo vuelves a leer. Sí, ahí ya vamos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro método y yo creo que a todo el mundo le pasa igual con el tema de las correcciones, porque yo lo que hago, por un lado, Alberto tiene razón cuando dice que es mejor corregir cuando acabas la historia, pero claro, es que yo hay parte, es que yo voy corrigiendo según escribo. De hecho, hoy, cuando me pongo a escribir, vamos a terminar aquí de grabar esto y luego me voy a poner a escribir, y lo primero que hago, no, evidentemente, en vez de ponerme a escribir de donde me quedé, no, me voy a retroceder, como, bueno, en este caso al inicio del capítulo, y me lo voy a ir leyendo, y es que voy a ir corrigiendo. Puede que cambie cosas, puede que cambie una frase, puede que meta tildes que se me han faltado, cambie una palabra por aquí, otra por allá, y siempre termino mejorado. Y esto lo voy a hacer, yo seguiré escribiendo, llega un momento que me he quedado, y ahora como sigo, cuando me quedo, digo, retrocedo otro poco y hago lo mismo, empiezo a leer, empiezo a corregir, digamos que voy tomando impulso y cuando llego a la parte donde me atasqué ya sé por dónde seguir o por lo menos ya se me ha ocurrido algo. ¿Qué hago con esto? Como voy yendo hacia atrás cada cierto tiempo, pues es que al final yo aquí cuando termino el primer borrador, mis primeros borradores, siguen teniendo falta de ortografía, pero son bastante decentes, no es que se puedan publicar, pero son bastante decentes. Y ahí me ocurre al contrario que vosotros, o lo que dice el dicho popular. Yo no soy de dejarlo estar una semana, ni un mes, ni nada, porque, hombre, primero porque pienso que si no lo he sabido solucionar en ese momento, en una semana no es que vaya a aprender técnicas nuevas que me ayuden a mejorarlo, sino porque ahí lo que tengo es que tengo una urgencia y una cosa de que es que lo tengo que terminar, porque sé que está imperfecto y lo tengo que terminar en ese momento. Y para mí, esa lectura que hago, yo termino de escribir mi primer borrador y vale, venga, ese día pues me lo puedo tomar el resto del día libre, pero al día siguiente no. Yo lo imprimo y lo corrijo en papel si puedo, porque es muy diferente de ver tu historia impresa en papel a verlo en una pantalla, y eso es otro consejo que doy ahí a todo el mundo. Si entra dentro de lo posible, que os imprimáis las historias y ahí directamente os podéis poner a corregir y a anotar y todo. Yo me hago esa lectura, porque es que además he hablado de que termino el primer borrador, pero en realidad es que a mí hasta que no he hecho esas correcciones no está todavía terminada la novela. Es el equivalente del moldeado que decía Alberto, porque yo ahí eso, hasta que no queda corregida ahí completa, que yo me la he leído, cosas que voy a cambiar, cosas que voy a meter, cuestiones de continuidad, como comentaba ahí Jaime, que si el personaje mide 1,90 m al inicio, lo haga también ahí al final. Si habla de una manera, que lo haga así durante toda la novela. Todas esas cosas van en esa corrección a mano. Y después de esa corrección a mano va a la corrección, la incorporo todo en el ordenador. Y es ya después de eso cuando ya sí puedo dar por terminado ese primer borrador, y es cuando ya sí se lo puedo dejar ahí a otras personas para que lo lean. Que ahí ya pues una vez que lo lean y me apunten los fallos que pueden haber encontrado, para mí ya es el último paso, porque ahí ya los incorporo sí o no, dependiendo de qué tipo de fallos o cuestiones me estén comentando,
y con eso ya doy por terminada la novela, porque como también comentaba Alberto, no puedes estar corrigiendo eternamente. Y de hecho es que es un fallo, porque no vamos a escribir la novela perfecta, no nos va a salir a nosotros, y aparte que es muy fácil enredarse de que no, puedo mejorar. Claro que lo puedes mejorar, pero es que si lo mejoras es muy posible que le quites eso que gusta más. Aquí, por ejemplo, también voy a contar ahí tipo anécdota para que lo sepáis la gente. Yo parte de Proyecto Armagedón lo escribí en el Nanobrismo y viene ahora en noviembre, y que es eso de escribir 50.000 palabras en un mes, como desafío para subir la productividad de uno. Pues bien, si recuerdan, en Proyecto Armagedón, la parte en la que Chaka, junto a Kevi y Cirma, escapan de Arilion, pues toda esa parte me la escribí en un día y me salió perfecta. Es que prácticamente no tuve que corregir nada, porque primero estaba escribiendo urgido porque no llegaba al Nanobrismo, así que me metí un maratón en ese día que escribí, pues no sé si fueron casi 9.000 palabras o quizás llegué a 10, no llegaría a 10, 9.000 y pico, pero de esas 9.000 apenas tuve que corregir nada, con lo cual que igual escribir deprisa no hace, es bueno porque te permite quitarte de en medio y que la historia salga tal cual tiene que salir. Y además, que también quería comentar ahí en eso, que es que también depende un poco del estilo de cada uno, porque ahí en lo que íbamos, yo soy de escribir de más. Creo que Jaime también es de escribir de más, mientras que Alberto es escribir de menos. Es decir, que yo en la fase esa de moldeado, cuando estoy leyendo lo que tengo, muchas veces quito cosas. O me ocurre como en la novela de Jaime, puedes quitar cosas. Alberto, creo, y ahora no se lo confirmas, que tú es al contrario, porque tienes que añadir cosas porque en su momento lo dejaste solucionado en 2 líneas, pero eso amerita 2 párrafos, por ejemplo. Sí, mi caso viene relacionado con lo que hablábamos hace un ratín, de esas 2 partes de la novela en las que te sientes más cómodo y las que te cuesta más escribir y otras que te cuestan menos, que estar más cómodo. Yo cuando hago la revisión me ha pasado en las últimas novelas que normalmente yo ya sé que cuando hago la fase de moldeado voy a sacar igual 5.000 o incluso 10.000. En la última novela creo que fueron, pues eso, 8.000 o 10.000 palabras las que saqué. ¿Por qué? Porque había algunas cosas que yo luego, una vez que revisé la novela, vi que faltaban cosillas, faltaban cosas. Yo, por ejemplo, lo que sí me pasa es que yo soy el más crítico conmigo mismo. Es decir, yo soy mi mayor crítico. Si a mí no me gusta lo que he escrito, primero que yo no lo voy a publicar hasta que no esté a mi gusto. Y si veo que la novela no tiene la tensión que a mí me gusta, si los personajes no se relacionan como a mí me gusta, todo eso lo corrijo hasta que al final esté como a mí me gusta. Yo no escribo pensando en los lectores. Yo tengo la suerte de que los lectores que a mí me leen les gusta mi forma de escribir. Entonces yo sé que si la novela la termino a mi gusto, a ellos les va a gustar. Pero claro, para que esté a mi gusto tengo que corregir muchas. A veces más, a veces menos. Yo tengo escrito diálogos que luego los reviso y digo, me ha quedado genial. Y hay otras partes en las que las reviso y digo, esto está fatal. Y ahí es donde pues reescribo alguna parte. A lo mejor eso me da eso que comentaba Miguel Ángel, que a veces estás escribiendo, te sale todo del tirón y te queda muy bien. Hay otras veces que estás más atascado y cuando luego lo revisas te viene la idea y dices, no, esto lo he enfocado mal, lo tengo que enfocar de otra manera, lo vuelves a escribir y demás. Pero bueno, la similitud que ponía Miguel Ángel cuando hablábamos fuera de micro, que si éramos trabajadores de mármol o de arcilla, yo soy de arcilla. O sea, yo me gusta ir añadiendo, ir mejorando lo que tengo. Ha habido una novela pues que no me ha hecho falta, o muy poquito, pero nuevamente sí que mejoro mucho algunas partes de las que tengo escritas. Bueno, pues nosotros eso. Yo por lo menos sí soy ahí de mármol. Y de hecho además a veces tengo que quitar trozos enteros porque no aportan nada o porque no sirven. Pero es que me es más fácil quitar que no tener que escribir, porque es por el proceso de cada uno. A mí yo estoy escribiendo y cuando he terminado ese primer borrador yo tengo la urgencia de terminarlo bien, o sea que yo tengo que hacer la corrección. Y una vez que lo he terminado es que ya me da igual.
con lo cual tengo que quitárselo. O sea, si siento que le falta, prefiero escribir de más para que luego en ese proceso final de urgencia, para mí no hay nada que sea casi más descorazonador de que de repente digo, no, joder, ahora tengo que escribir otro capítulo, tengo que por otra parte, esto son otras 5.000 palabras, por Dios, no puede ser. Eso para mí no, por eso prefiero escribir de más en el proceso inicial. Para quitar siempre hay tiempo. Y es más sencillo para mí quitar que poner. Yo las correcciones, que lo comentaste antes, yo escribo en una tablet con teclado que me la llevo a todos lados, que me dura la batería bastantes horas y me he acostumbrado, y entonces la primera corrección la suelo hacer ahí en la tablet. Antes la hacía, pues a lo mejor lo imprimía en papel y anotaba correcciones, pero claro, me llevaba mucho tiempo luego el pasarlo todo otra vez a la tablet. Entonces lo que hago es directamente sobre la tablet. Las correcciones de fase de moldeado, todo trabajo ahí sobre la tablet. Y una vez que ya está la novela a mi gusto, lo que hago es la paso al Kindle. Y en el Kindle me la vuelvo a leer y ahí ya voy viendo por los fallos y demás. Y las correcciones que hago, ya las hago todas las correcciones posteriores que hago, las hago ya en el Kindle. Porque ahí ya son pequeñas cositas, pequeños fallos ortográficos, construcción de frases y demás, que luego me cuesta menos tiempo el pasarlos a la tablet. Yo lo hago sobre el ordenador. O sea, yo acabo la historia y cuando la voy a revisar, eso, con el Scrivener voy leyéndomelo. Esa es más la revisión de contenido, digamos. Y luego ya para los pequeños fallitos, el problema que nosotros tenemos es que el cerebro es no sé cómo llamarlo, pero si falta una S, el cerebro te la pone. Entonces, tú eres una palabra, le falta una S, pero tú la lees bien. Entonces, el cerebro lo completa. O falta un L y tú lo lees y el cerebro lo pone. Y luego te dicen, no, que falta una L. O sea, y dices, ostras, es verdad. Entonces lo que suelo hacer es, para eso, me lo paso al Kindle y lo que hago es ponerme la letra muy grande, porque, claro, si te pones la letra muy grande, es más difícil que el cerebro te haga eso, pues eso, porque 4 palabras ya te ocupan una línea. Entonces, es más difícil añadir cosas. Vale. O hay quien me ha dicho que hay programitas que te leen novelas. O sea, tú pones un texto y el programita te lo lee. Y hay quien me ha dicho que con eso va muy bien, que enseguida encuentras también fallitos. O sea, le pones el programita que te vaya leyendo tu propia novela y tú al escucharla... Sí, tú dices que te lo va leyendo, o sea, que como si fuese una persona, ¿no? Una voz. Sí, me dijeron, hay veces que utilizan, hay un programita y dice, te lo pones, te lo va leyendo y entonces enseguida dices, uy, eso está mal escrito, o esto aquí falta tal, porque lo estás escuchando, no lo estás viendo. Pero yo de momento no lo he utilizado nunca, aunque no lo descarto. Tampoco, pero bueno, no es mala idea. Sí. Pues eso, lo que está claro es que siempre se quedan cosas. Por eso es bueno, nosotros hemos hablado, en uno de los primeros programas hablamos de correctores. Oye, si uno se lo quiere pagar, a mí me parece algo completamente legítimo, buscarte una persona que te haga una corrección. Lo que pasa que eso, en mi caso, aparte que un corrector es dinerillo, pues no sé, supuestan los 3, depende, va por palabras, no por páginas, pero claro, a lo mejor son 300 euros pica. Son muchos libros luego los que hay que vender. Claro, y en mi caso, teniéndoos a vosotros, porque por ejemplo ahora me habéis hecho los dos unas correcciones brutales de aquí falta tal, que seguro que se han pasado cosas, pues se pasan. Yo encontré alguna más, pero claro, dices, bueno, por lo menos con esto ya sé que mi historia va a salir con una mínima calidad. Que fallitos siempre hay. Yo he encontrado fallos hasta en editoriales, Santiago Posteguillo, Planeta. Encontré 2 fallos, 2 erratas, ¿qué dices? Y eso tiene corrector y no sé qué, o sea, que fallitos siempre hay. Recuerda además... No, te iba a decir simplemente que los lectores son capaces de perdonar muchas cosas y la historia está bien y la historia... Exactamente. Vale, lo ideal es que no haya ninguna, pero si el lector está enganchado, ni se va a fijar. Mejor que no haya porque no sé vosotros, a mí son sonrojantes. Cuando de repente te digan, no, es que has escrito esto y yo digo, ostras, que esto iba con B y lo he puesto con V, o esto falta un artículo. Me entra una vergüenza de decir, madre mía, qué desastre. Pero bueno, luego tampoco son tantas cosas. Lo que pasa es que eso, que de entrada dices, ostras, qué desastre. ¿A vosotros os ha pasado de pasarle la novela a 2 o 3 lectores beta y os mandan las correcciones y te encuentran un montón de fallos, pero resulta que cada uno encuentra fallos distintos? Sí, también. O sea, que coincidan, a lo mejor coinciden en 2 o 3 cosas, pero cada uno ha contado cosas distintas.
O al revés, o un fallo catastrófico y dices, ¿cómo puede ser que 5 personas hayan leído la novela y ninguno se haya dado cuenta? Y se da cuenta ahora el lector de no sé dónde cuando lleva la novela 5 meses publicada. Exacto. Sí, eso a mí también me ha pasado. Yo lo mismo. Vosotros me mandéis correcciones, yo las incorporo, luego las vuelvo a pasar, la estoy echando un vistazo más y encuentro otra. O a los meses de estar publicada me escriben, no, mira, aquí está esta rata. Eso va a pasar siempre y siempre pasará. Yo lo que sí suelo hacer, porque Scrivener, que es el programa que utilizo para escribir, igual que vosotros, tiene un corrector ortográfico, pero no es muy allá. Por lo menos en la última versión todavía no está muy mejorado. Yo lo que suelo hacer es exportar la novela, como os lo permite Scrivener, la exporto a Doc, al formato de Word, y la paso por Word, y ahí sí que me salen todavía más correcciones. Vamos, más fallos. Sí, yo también lo hago. Además, en el último que hice ahí de Prisioneros del Futuro, ahí pues eso, fueron un par de horitas que estuve corrigiendo. Así que sí, es un proceso arduo, pero viene bien, porque al fin y al cabo son temas ahí de tildes tontas, eses que te faltan o que te has comido, porque yo escribo en el portátil, pero tengo también un teclado mecánico incorporado, que lo acoplo por USB. Y en el teclado, pues no sé, a veces falla la tecla S que me sale doble o que le falta. Pues todo ese tipo de cosas, una de Word te puede salvarla en un momento dado. Sí, luego hay otros fallos, por ejemplo, que el Word no te los haga, que eso ya es cuestión tuya como escritor y que con la experiencia las vas corrigiendo y las vas viendo. Por ejemplo, palabras repetidas en una misma frase o en un mismo párrafo. O sea, empezar un párrafo, por ejemplo, así que, y el siguiente párrafo otra vez así que. No sé, por ejemplo, yo una cosa que no me gusta es que los párrafos sean demasiado extensos. No me gusta como lector. Por eso yo hago como escritor lo que me gusta como lector. Hay gente que te mete unos párrafos que igual el párrafo dura dos páginas en el Kindle, o 3 o 4, que al final se te pierde un poco la vista. Y entonces a mí me gusta hacer los párrafos pues un poquitín más cortos. Por ejemplo, las sangrías son importantes, la sangría al principio de cada párrafo. Los guiones es importante, porque yo he visto novelas de escritores de los que hablábamos, que están triunfando en Amazon, que llevan triunfando desde el principio, y muchos de ellos, o bueno, no muchos, varios de ellos utilizan el guión corto, que eso a la hora de leerlo, yo no sé si os pasará a vosotros, yo a mí como lector me salta un poco a la vista, porque claro, a veces no sabes si está haciendo la lista de la compra o está haciendo diálogos. Entonces también es una cosa pues a tener en cuenta. Y es una cosa, por ejemplo, que Scrivener te lo corrige de manera muy fácil. O sea, tú puedes, pues lo que decía Miguel Ángel fuera de micro, tú escribes 2 guiones cortos y Scrivener automáticamente te lo convierte en el guión largo. O sea, pequeños detalles que, bueno, que con la experiencia y con el paso de las novelas pues vas mejorando. Yo por eso me lo imprimo, imprimo la historia y papel, porque ahí se puede ver mucho. Es más fácil que veas, por ejemplo, si has repetido 4 veces, por poner, yo qué sé, Cosmonave, 4 veces en 4 líneas seguidas en el mismo párrafo, si lo tienes ahí, que es que las tienes ahí a la vista. Y eso en una hoja de papel lo vas a poder ver mucho mejor que en la pantalla. Y lo mismo también con otras cuestiones, como el tema los adverbios en mente, que hombre, ni tampoco hay que llegar a los extremos de Stephen King, que llega a decir que el camino al infierno está tapizado por adverbios en mente. No sé si era Stephen King o García Márquez, pero que sí que es cierto que los adverbios en mente se abusa mucho de ellos. Así que hay que usarlos con cierto criterio. No se pueden utilizar y tener 4 seguidos en el mismo párrafo. Y lo mismo con la repetición de palabras, con cómo hacen las cosas. Yo de eso me fijo y me intento corregir, porque claro, estás en un diálogo y luego vas a las acciones de los personajes. No puede ser que el personaje principal a cada momento mire a un lado y entonces describes lo que está viendo. Tienes que intentar utilizar otros sentidos. En vez de mirar al desagüe, puede decir, olió un aroma fétido que solamente podía venir de un desagüe o algo por el estilo. Ese tipo de cosas las tienes que poner, porque es que al final, o sea, a mí me ha ocurrido, y yo de hecho eso lo intento corregir mucho, porque ¿qué hacen mis personajes? Intento expresar lo que piensan y eso al final se reducen en que siempre son mirada de... No
no puedes expresarlo todo con una mirada, por mucho que quieras. El resto del cuerpo también juega. Y eso es una cosa que es también parte de la corrección, porque es parte del estilo que tiene cada uno, pero es enriquecer el texto de forma que al lector no se dé cuenta. O sea, es como si fueses un mago y estuvieran viendo cómo haces el truco. No. Si ven que estás repitiendo constantemente, te van a pillar. Sí, por ejemplo, yo lo que siempre digo es que el idioma nuestro es muy rico en posibilidades. A veces estás escribiendo una novela y es como un puzzle en el cual tú puedes mover las piezas de un sitio a otro. Lo que tienes que tener cuidado a la hora de construir una frase, por ejemplo, que claro, dependiendo cómo lo coloques esas piezas, la frase tiene un sentido o tiene otro. Entonces, a la hora de hacer esas correcciones, tienes que fijarte en que realmente la frase está construida tal y como tú quieres que tenga el sentido que le quieres dar. Sí, bueno, fallos ortográficos es fácil evitarlos porque tienes un corrector. ¿Dónde se ve sobre todo al escritor novel? Pues eso, en los adverbios en mente, yo os lo digo por experiencia propia, yo tiendo a utilizar, y luego al final de la novela, en la corrección me toca hacer un filtrado, pongo mente y empiezo a ver, uy, en esta página hay 5, en esta página hay 7, en esta página hay 2. Ahora ya pongo menos, pero de forma involuntaria tiendo a poner. Y luego la otra son las palabras repetidas. Yo donde también veo a veces problema y que a veces me cuesta es el protagonista, porque claro, si el protagonista es el que hace todas las acciones, todo el rato sale su nombre. Entonces a lo mejor tienes una página que sale 7 o 8 veces su nombre. Entonces, en esta, por ejemplo, intenté poner el apellido, pero ya me dijiste los dos que no quedaba bien. Entonces, pues pones el chico, el hombre, él, simplemente. Menos muchacho, que es lo que ponía yo en la primera novela y tenía 20 y pico años y ponía muchacho. Yo estoy usando muchacha ahora y también, y todavía de los 30, lo he cambiado. No sé, parece que me lo dijo Miguel Ángel. No, te lo dije yo. Ah, me lo dijiste tú, muy bien. Pues eso, donde más se ve un novato es en las palabras repetidas. Eso. Yo, por ejemplo, ahora me he leído una de un autor novel y en una página que llega a un asteroide y la palabra asteroide sale 8 veces. Entonces le dije, oye, cámbiame asteroide, porque 8 veces asteroide en la misma página. Cámbialo porque... Y eso a veces lo lees y no te das cuenta, porque claro, no es un error. O sea, por eso, que eso, si lo lees en voz alta, me imagino que sí, que entonces ya es más fácil. Claro, y aparte es que tienes que hacerlo incluso ya que te salga más o menos de manera inconsciente, porque lo que dices, por ejemplo, de cómo apelar al personaje protagonista o no protagonista, cuantas más formas tengas de nombrarlo de cara al lector, es mejor. Por ejemplo, con Chaka. Pues tengo ahí con Chaka, que siempre utilizo Chaka o el contrabandista, y suelo alternarlo. Con otros, por ejemplo, pues hablo de Cue o del Trellano o del embajador. Y así con todos. O sea, es ir alternando con todos. Yo luego, por ejemplo, una cosilla que me gusta revisar en la fase de moldeado es la extensión de los capítulos. Por lo que digo, me escribo como me gusta leer. Y el Kindle tiene una cosa muy buena, y es que tú cuando estás leyendo un libro, pues tú ves cuántos minutos bueno, lo puedes configurar, pero vamos, normalmente te pone cuántos minutos te queda de cada capítulo. Entonces, por ejemplo, si tú lees, un lector está leyendo tu novela de la que va al trabajo y tiene media hora, pues a lo mejor empieza por un capítulo, 6 minutos, venga, lo leo. El siguiente capítulo, 7 minutos, venga, me da tiempo, lo leo también. El siguiente son 5, este ya no me da tiempo, venga, pues lo dejo y ya continuaré. Entonces, yo por un lado me gusta que los capítulos no sean muy extensos, y si un capítulo es muy extenso, pues igual lo parto a la mitad y termino la primera parte del capítulo con una frase o con una coletilla que empuje al lector a seguir el siguiente capítulo. Y luego me gusta combinar también, aunque bueno, aquí el que mejor lo hace eso es Miguel Ángel, capítulos más largos con capítulos más cortos, sobre todo para darle dinamismo a la trama y dar el ritmo que a mí me gusta que tenga la novela. Lo que no me gusta como lector son esos capítulos, y me ha pasado con alguna novela, duración del capítulo 35 minutos o 40 minutos, dice, madre mía. Claro, yo tengo en mente visualizado que un capítulo es una escena. Entonces, una escena que vaya a durar tanto, digo, hostia, se me va a hacer pesado seguramente. Entonces, bueno, yo para que el lector no piense eso, pues me gusta que los capítulos no sean excesivamente largos. No sé, vosotros. Yo esa manía
yo esa manía la he cogido de ti porque la primera vez fuiste tú el que me lo dijo, de Luminion, que hacía los capítulos muy largos y desde entonces dije, es que es verdad. Porque además hay lectores que dicen, acabo capítulos o escenas, acabo esta escena y lo dejo ya mañana más. Y luego aparte cuando las escenas son cortas es más dinámico. Entonces yo intento, porque normalmente un capítulo lo divido en escenitas. Y entonces yo intento que llegue a las, bueno, depende ya, que llegue lo que tenga que llegar, pero que no pase de las 1500 palabras, una cosa así. Quitando que sea una escena muy, muy trascendental de la historia, que hay mucha acción y tal, entonces se alarga, pero vamos, eso, 1500 palabritas, y mucha gente me lo ha dicho, me dice, no, es que tus capítulos, tus escenas son cortitas, se leen muy bien, tal, o sea que la gente lo agradece. Claro, yo cuando empecé no se me había ocurrido nunca mirar eso. Eso lo he aprendido, pues eso, desde que me lo dijo Alberto, ya empecé a fijarme con eso. Es que la extensión de los capítulos es, vamos, más que fundamental. Si los haces demasiado largos puedes aburrir soberanamente, y si los haces demasiado cortos, pues hombre, puedes enganchar al lector o puedes obtener cualquier otro tipo de efecto. Yo al final es que me salió un poquito de manera inconsciente, porque yo intento terminar siempre cada capítulo con un continuará, que puede ser más o menos brutal, pero vamos, con algún tipo de revelación o alguna cosa para picar al lector y que quiera seguir leyendo. Sí, además eso lo haces muy bien. Sí. No, y lo he ido evolucionando, porque de hecho, por ejemplo, en Prisioneros del Futuro hay una parte en la que, por ejemplo, todo el capítulo de la escapada famosa de la prisión, son casi 10.000 palabras ese capítulo, porque bueno, ese era largo. Y hay otro capítulo también por atrás, otra de las batallas espaciales, que también es largo, porque eso es que no se podía cortar. Así que he hecho capítulos largos, otros capítulos más cortos, y otros ya incluso que son capítulos y dentro de ellos con escenas, que puede ser, yo qué sé, 500 palabras con unos personajes y de ahí pasamos a otros, y así, o menos incluso, y eso lo hice todo el final de Prisioneros del Futuro para poder narrar toda la batalla final. Al final lo que te interesa es lo que sea más adecuado para la historia. En general, sí, es mejor un capítulo corto porque te obliga además a concentrarte. El capítulo tiene que ser corto porque tiene que tener su principio, su desenlace y su final. Tiene que empezar en un lado y tiene que llegar a otro. Y con eso te vas centrando en la historia. Sí, además también te puede servir para enganchar al lector en ciertos momentos. O sea, lo que tú dices, pues a lo mejor una escena tú ves que te va a durar, que va a ocupar pues 4.000, 5.000 palabras. Tú la puedes ir cortando ese capítulo en determinadas escenas, dándole al final ese clic para que él tenga ganas de seguir leyendo. Y a mí me ha pasado con lectores de decirme, no, es que me puse anoche, pero es que me iba a dejarlo, pero hostia, estaba tan interesante el capítulo que dije, voy al siguiente. Y claro, como seguía la acción, y cuando terminé, venga, un poquito más, venga, y luego otro poquito más, y bueno, y al final, a ver, a lo mejor luego, pues en lugar de dormirse a las 12, se duerme a las 2 de la mañana, pero se duerme satisfecho, dice, no, me lo he pasado muy bien leyendo. O sea que es una manera también, pues oye, de darle esa continuidad al ritmo. Y a ver, y el caso contrario, tú te puedes estar durmiendo y dices, venga, termino este capítulo que es cortito y lo dejo y mañana ya sigo con ganas, y al día siguiente coge la novela con ganas. O sea que bueno, de las dos maneras no se puede ver. Pues sí, y no hay mucho más que añadir. Al final lo importante es que sea dinámico, porque si lo que escribes es un rollazo, da igual que sean 2 párrafos que 5. Tiene que ser algo, que ahí es donde hablamos ya de trozos que sobran, lo que hablábamos antes, de diálogos innecesarios y eso. Y la extensión que sea, pues eso, que sea cómoda para... En cada escena, en cada frase, en cada cosa que hagas, aunque sea primero va a ser de manera consciente, porque no te queda, y luego de manera inconsciente te irá saliendo, porque tienes que pensar, ¿eso para qué lo utilizamos? Tiene que tener una utilidad para la novela. Yo ahora, por ejemplo, lo que estoy aquí escribiendo en Prisioneros del Ayer, pues ahora, por ejemplo, el capítulo con el que hoy voy a retomar es el segundo, en el que aparece un personaje que no aparece desde hace mucho tiempo. Pues la primera parte del capítulo es, digamos, bastante introspectiva, en la que él está recordando lo que ha pasado en estos últimos tiempos. En otras condiciones podríamos decir, eso es aburrido, pero aquí tiene su utilidad. ¿Por qué? Porque sirve para que el lector, y yo también como escritor, sepamos lo que ha pasado desde la última vez que vimos a ese personaje, y que lo sepamos de una manera un poco más directa, que no
que esté ahí hablando. Podría hacerlo a través de un diálogo, pero no corresponde por las características de este personaje, así que tiene que ser así, recordándolo. Y así lo estoy haciendo. Y por eso lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo de manera gratuita porque no me apetezca hacer un diálogo, sino porque no pega con el personaje. Y por eso es lo que decíamos. Todo lo que hagas, todo lo que escribas, tiene que obedecer a una razón. Y si no tiene razón de ser, entonces es que no aporta nada. Y si no aporta nada, sobra. Eso que comentabas, por ejemplo, está muy bien en la saga de Harry Potter. El segundo libro, al principio te hace un pequeño resumen del primer libro y está muy bien. Además es muy dinámico y te recuerda, sobre todo en nuestro caso, si publicamos libros autoconclusivos, pues bueno, no hay problema. Pero cuando publicamos una saga en la cual cada libro es continuación del anterior, pues siempre conviene al principio pues meter ahí un poco de recuerdo del libro anterior, de las cosas importantes que pasaban y demás. Sí, eso siempre viene bien porque si no, eso. Yo, por ejemplo, ahora que voy a leerme la tercera novela de la trilogía de las esferas, que vamos, la recomiendo, como hace un año y pico que salió el segundo, me lo he releído, porque claro, yo no me acuerdo, no sé si en la tercera se hará mención a cosas que han pasado en las anteriores, pero digo, mira, me lo releo y ya está. Pero cuando el libro es gordo, claro, tener que leerte una parte cuando han pasado 2 años del anterior, hay que poner al principio una introducción, pero vamos, así también está bien. Al final es algo, cada uno lo que les acomodo y ya está. Y lo que decíamos antes, a ti te tiene que gustar lo que tú escribes. O sea, al final, Stephen King lo dice, o sea, él escribe para él, luego se lo pasa a su mujer, y si a su mujer le gusta, adelante. Si a su mujer le dice que es una caca, pues entonces ya se lo replantea. Sí, lo que yo os decía, que no hay nada más bonito como escritor que lo que tú escribes le guste a más gente. O sea, pero principalmente eso, que primero te guste a ti, que tú estés satisfecho con el resultado, y si le gusta a más gente, pues oye, enhorabuena. Eso es a lo que aspiramos todos, ¿no? Bueno, si os parece, hacemos ya la última pausa, una pequeña pausa, y volvemos ya para cerrar el programa. Si te ha gustado nuestro programa, puedes dejarnos un comentario en iVoox, iTunes y en nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar además de la música del programa y otros vídeos de interés. O puedes dejarnos un correo en la dirección laalianzadeescritores@gmail.com. También tenemos nuestras páginas web donde puedes dejar tus comentarios. La mía es www.universoaluminium.com, la de Miguel Ángel es www.miguelangelalonsopulido.com y la de Alberto es www.albertomeneses.es. Así que ahí esperamos tus comentarios también. Y si no te basta con todo eso, también nos tienes en redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, donde estamos los tres. Yo estoy como M-A-Alonso. Jaime lo tienes como Jaime Blanc Q. Y Alberto está como Alberto-Meneses y la O es un 0. Todo ello con el @ delante, por supuesto. O puedes buscarnos también en Facebook. Yo no estoy, pero sí están mis compañeros. Y solamente tienes que buscar Alberto Meneses Escritor o buscar Universo Aluminium. A través de esos canales también puedes contactar con nosotros. Así que nada, estaremos encantados de conocer tu opinión. Bueno, pues ya está bien, creo yo, que ya llevamos hablando mucho rato y vamos, vamos. Esta gente se querrá ir ya a dormir, porque ya no son horas. Bueno, no sé, si es de día esta gente tendrá que ir a trabajar y si es por la tarde pues tendrás que echar la siesta, pero en fin, que nada, que ha estado bien la charla de hoy, pero como todo lo bueno en la vida, todo se acaba y esto también. Y no podemos despedirnos sin hacerlo como hacemos siempre, con un poquito de música, que en esta ocasión la tiene que elegir. Pues me toca, de tambores. me toca a mí. Sí, exacto, adelante. Bueno, pues nada, voy a cerrar con un tema de música épica, que además la semana pasada puso Miguel Ángel uno también de música épica. Este tema es de Zack Hensey, que curiosamente, por lo que leí, en su momento es disc jockey y bueno, se metió también a hacer música épica y la verdad es que bueno, sacó ahí un disco
El tema que voy a poner se titula Venganza. Es un tema además que aparece en la banda sonora de la película Equalizer o Equalizer. Y bueno, la verdad es que es un tema, yo lo utilizaba ahora para escribir mi última novela, sobre todo al principio para meterme un poco ahí en vena la inspiración. Me ponía este tema, me parece que es un tema tiene una parte, un principio muy tranquilo y luego una parte cañera. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta y por eso lo quería compartir con vosotros. Así que nada, espero que no se os haya hecho muy pesado el programa ni demasiado largo. Yo creo que el tema, bueno, era interesante y daba para hablar el tiempo que hemos estado y seguramente mucho más tiempo. Pero nada, yo creo que bueno, lo podemos dejar aquí. Y nada, me despido de vosotros deseándoos que la inspiración os acompañe y nos vemos en el próximo programa. Nos escuchamos en el próximo programa. Nos vemos. Cuidaos y escribir mucho.